El sol ardía sobre las calles polvorientas de un tranquilo suburbio de Sevilla, donde el calor del verano parecía fundir el asfalto en un espejismo líquido. Fernando Torres, conocido en todo el mundo como el Niño, caminaba con pasos firmes pero relajados hacia un coche detenido en el arcén de una carretera secundaria. No llevaba la camiseta del Atlético de Madrid ni el uniforme de la selección española que lo había convertido en leyenda, sino una sencilla camiseta con el escudo de la Roja, bordado discretamente en el pecho, un guiño a los días en que hacía vibrar a millones con sus goles. Había colgado las botas años atrás, pero su figura seguía siendo inconfundible. Cabello rubio desordenado, rostro curtido por el tiempo, y esa mirada serena que transmitía una mezcla de humildad y determinación. Fernando no estaba allí por casualidad. Una mujer joven, visiblemente angustiada, estaba de pie junto a su vehículo, con una rueda pinchada y las manos temblando, mientras intentaba entender cómo resolver el problema. Sin dudarlo, Torres se acercó, con la calma de quien ha enfrentado situaciones mucho más intensas en el campo de juego. «Tranquila, déjame echar un vistazo», dijo con voz suave, arrodillándose junto al neumático trasero. La mujer, agradecida, retrocedió un paso, mirando cómo aquel hombre, que alguna vez fue un ídolo nacional, se ponía manos a la obra sin pedir nada a cambio. El rugido de un motor rompió el silencio. Un coche patrulla de la Policía Nacional irrumpió en la escena, derrapando con un giro brusco que levantó una nube de polvo. Las luces rojas y azules parpadeaban sin sirena, pero la agresividad del movimiento era un mensaje en sí mismo. La mujer dio un respingo, llevándose una mano al pecho, mientras Fernando se incorporaba lentamente, con las manos visibles, sin un ápice de nerviosismo. El vehículo se detuvo a centímetros del coche de Torres, y la puerta del conductor se abrió de golpe. De allí salió Javier Morales, un agente de policía de complexión robusta, con el uniforme impecable, pero una expresión que destilaba arrogancia. Masticaba chicle con un chasquido irritante, y sus ojos recorrieron a Torres de arriba a abajo, deteniéndose en la camiseta con el escudo español. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, y su voz cortó el aire como un latigazo. «Apártate del coche, moro de mierda. ¿Crees que esa camiseta te da derecho a algo?» La palabra resonó como un disparo, cruda, cargada de desprecio. La mujer, paralizada, no tuvo tiempo de reaccionar. Fernando, sin embargo, no se inmutó. Sus ojos se mantuvieron fijos en Morales, con la misma calma con la que había enfrentado defensas rivales en el área. Había oído insultos antes, no era nuevo. Durante su carrera, en los estadios de Inglaterra y España, había soportado cánticos racistas de hinchas que no podían aceptar que un hombre de piel morena, con raíces andaluzas, fuera un símbolo nacional. Pero esto era diferente. No estaba en un estadio, sino en una carretera polvorienta, frente a un hombre armado que representaba la ley. Torres respiró hondo, y con un movimiento pausado, sacó su identificación oficial del bolsillo trasero. No era cualquier carnet, era una tarjeta especial emitida por la Federación Española de Fútbol, con su nombre completo, Fernando José Torres Sanz, y una foto en la que aparecía con el trofeo de la Eurocopa. La extendió hacia Morales sin decir una palabra, dejando que el documento hablara por él. Pero el policía no lo miró. Escupió el chicle al suelo, dio un paso adelante y con un tono más afilado repitió: «He dicho que te apartes, no me hagas repetirlo». La mujer, ahora temblando, intentó intervenir, balbuceando que Fernando solo estaba ayudándola, pero Morales la ignoró. Su mirada estaba fija en Torres, como si la camiseta con el escudo español fuera una provocación personal. Fernando permaneció inmóvil, consciente de que cualquier movimiento podía ser malinterpretado. En su mente resonaban las lecciones de autocontrol que había aprendido en los vestuarios, donde la presión de un partido decisivo requería mantener la cabeza fría. Pero esto no era un partido, era una cacería. Morales dio otro paso, su mano derecha rozando la funda de su pistola. El viento cálido de Sevilla sopló, levantando la camiseta de Torres y dejando ver un tatuaje en su brazo, el número 9, su dorsal eterno, rodeado de una frase en latín: Fortis fortuna adiuvat, la suerte favorece a los valientes. Morales soltó una risa seca, como si el tatuaje fuera una burla. «Valiente, ¿eh? Vamos a ver cuánto te dura eso». Sin previo aviso, su mano golpeó con fuerza el capó del coche de Torres,
el sonido resonando como un trueno en la carretera vacía. La mujer retrocedió, cubriéndose la boca, mientras Fernando, aún con la identificación en la mano, dio un paso atrás, no por miedo, sino por instinto. Sabía que estaba en un terreno donde las reglas no eran las suyas. Había jugado en campos hostiles, pero nunca había enfrentado un arma cargada con prejuicios. De pronto, un estruendo atravesó el aire. El cuerpo de Fernando se sacudió, como si un relámpago lo hubiera alcanzado. La sangre brotó de su pecho, empapando la camiseta con el escudo español, tiñendo de rojo el símbolo que alguna vez llevó al país a la gloria. Cayó al suelo, no con un grito, sino con un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Sus ojos, abiertos de par en par, miraban al cielo sevillano, como si preguntaran por qué. Morales retrocedió, con la pistola aún en la mano, sin pedir ayuda, sin acercarse. Su rostro no mostraba remordimiento, solo una fría satisfacción, como si acabara de cumplir un objetivo personal. La identificación de Torres, ahora manchada de sangre, seguía en su mano, apretada con una fuerza que ni la muerte pudo soltar. La mujer, llorando, se arrodilló a su lado, pero no se atrevió a tocarlo, como si temiera que su dolor pudiera romper algo más. En los minutos que siguieron, el mundo pareció detenerse. Los coches que pasaban por la carretera aminoraban la marcha, pero ninguno se detenía. El nombre de Fernando Torres, grabado en la identificación, se mezclaba con la tierra del Arsén, como si la carretera misma quisiera borrar su existencia. Morales, inmóvil, observaba desde la distancia, con la misma calma con la que uno espera que un problema se resuelva solo. Pero alguien más estaba mirando. Desde un balcón a unos 100 metros, un joven, apenas un adolescente, sostenía su teléfono con manos temblorosas. Había comenzado a grabar desde el momento en que el coche patrulla irrumpió en la escena. El vídeo capturó todo: el insulto de Morales, la identificación en la mano de Torres, el disparo sin advertencia y el cuerpo del futbolista desplomándose como si el mundo entero hubiera perdido el equilibrio. El joven, con la voz quebrada, susurró al final del video: «Lo mataron, no hizo nada». Subió el clip a las redes sociales sin añadir comentarios, solo la imagen cruda de la verdad. El video se propagó como un incendio forestal. En cuestión de horas, decenas de miles de personas lo compartieron, desde Sevilla hasta Madrid, desde Barcelona hasta las pequeñas aldeas de Galicia. Los hashtags Justicia para Torres y El Niño Vive comenzaron a inundar Twitter, Instagram y TikTok. Los comentarios eran un torrente de incredulidad y rabia. «¿Cómo pueden matar a Fernando Torres? Es un héroe nacional», escribió un usuario. Otro, más crudo, añadió: «¿Un policía racista mató a nuestro campeón? Esto no puede quedar así». Los aficionados del Atlético de Madrid, del Liverpool, del Chelsea y de la selección española compartían fotos de Torres levantando la Eurocopa, la Champions, la Copa del Mundo. Pero no solo los hinchas reaccionaron. David Villa, excompañero de Torres en la selección, publicó un tuit que decía: «Hermano, te fallamos, pero juro que no descansaré hasta que se haga justicia». Iker Casillas, el legendario portero, compartió una foto de Torres celebrando un gol con la frase: «No era solo un jugador, era un símbolo. No lo olvidaremos». La Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado oficial exigiendo una investigación inmediata. La Liga suspendió los partidos del fin de semana en señal de luto, algo nunca visto desde la muerte de Antonio Puerta. En el estadio Wanda Metropolitano, los aficionados comenzaron a dejar flores, camisetas y bufandas en la estatua de Torres, que se alzaba orgullosa frente al campo. Pero la furia no se limitó al mundo del fútbol. Los cuarteles militares de toda España, donde Torres era visto como un emblema de orgullo nacional, comenzaron a murmurar. Los soldados, muchos de los cuales habían crecido viendo a Torres marcar goles en los mundiales, no podían aceptar que un hombre que había llevado el nombre de España a lo más alto fuera tratado como un delincuente por el color de su piel. Un teniente retirado, que había servido en misiones en el extranjero, escribió en un foro militar privado: «Si matan a un hombre como Torres en su propia tierra, ¿qué nos queda a los que llevamos el uniforme?». Mientras tanto, el sistema policial de Sevilla intentaba contener el desastre. El departamento emitió un comunicado vago, diciendo que el incidente estaba bajo investigación y que el oficial Morales
había actuado ante una amenaza percibida, pero las palabras sonaban huecas. Los medios locales al principio trataron de suavizar la historia, evitando mencionar el nombre de Torres o su estatus como leyenda del fútbol. Un canal de noticias describió el suceso como un altercado entre un civil y un agente de la ley, pero la presión de las redes sociales era implacable. Los videos reaparecían cada vez que eran eliminados, compartidos por cuentas anónimas que se multiplicaban como un ejército digital. Algunos periodistas independientes intentaron profundizar, pero se encontraron con puertas cerradas. Un reportero de Cádiz, que intentó contactar con el hospital donde llevaron a Torres, recibió una respuesta seca. No tenemos a ningún paciente con ese nombre. La negación era tan evidente que solo alimentaba la furia. En un pequeño café de Triana, un grupo de aficionados se reunió para ver las noticias. Uno de ellos, un hombre mayor con una camiseta descolorida del Atlético, dejó su café sobre la mesa y dijo con voz temblorosa: «Fernando no era solo un futbolista, era uno de nosotros. Si lo matan a él, ¿quién está a salvo?». La conversación se extendió por las calles, los bares, las plazas. En Valencia, un grupo de estudiantes organizó una vigilia espontánea, encendiendo velas con el número 9. En Bilbao, los hinchas del Athletic, rivales históricos del Atlético, colgaron una pancarta en San Mamés: «Torres, hermano, aquí no se rinde nadie». Pero la reacción más inesperada vino de las Fuerzas Armadas. Un general de división, conocido por su discreción, rompió su silencio en una reunión interna. Fernando Torres llevó el escudo de España con más honor que muchos que visten uniforme. Su muerte es un ataque a nuestra identidad. Sus palabras, filtradas a un foro militar, se convirtieron en un grito de guerra. El hospital donde llevaron a Torres operaba bajo un protocolo de anonimato. Su cuerpo, aún con la camiseta empapada de sangre, fue registrado como paciente X12, sin nombre, sin historia. La identificación de la Federación, manchada de sangre, fue guardada en una bolsa de pruebas, separada de los registros médicos. Los médicos y enfermeras trabajaban en silencio, bajo estrictas órdenes de no hablar con la prensa. Pero una enfermera joven, al cambiar el vendaje de Torres, notó el tatuaje en su brazo y no pudo contener las lágrimas. Había crecido viendo a Torres marcar el gol decisivo en la Eurocopa 2008. Ahora lo veía inmóvil, conectado a máquinas que luchaban por mantenerlo vivo. En el pasillo, un médico militar retirado, que había servido en misiones humanitarias, revisó el expediente y escribió una nota al margen: «Posible trasfondo militar. Vigilar de cerca». Nadie sabía por qué lo escribió, pero algo en el rostro de Torres, incluso en coma, le resultaba familiar. La madre de Fernando, Flori Sanz, recibió la noticia no por un canal oficial, sino por una llamada de un excompañero de su hijo en el Atlético. «Señora, creo que era Fernando», dijo la voz al otro lado del teléfono, quebrándose. Flori colgó, abrió el armario donde guardaba la camiseta firmada por su hijo tras la final del Mundial 2010, y se sentó en silencio. No lloró, no gritó, solo miró la foto de Fernando levantando la Copa del Mundo con una sonrisa que ahora parecía un eco lejano. Horas después, fue al hospital con los documentos que probaban la identidad de su hijo. Un administrativo, visiblemente incómodo, le dijo que no había registros de un Fernando Torres. Flori, con la calma de una madre que conoce el dolor, respondió: «Mi hijo no es un número, es el hombre que hizo que este país cantara». Nadie en la sala se atrevió a mirarla a los ojos. Mientras tanto, Morales regresó a su turno como si nada hubiera pasado. Sus compañeros lo miraban con recelo, pero nadie decía nada. En la comisaría, los rumores circulaban como un veneno silencioso. Algunos decían que Morales tenía un historial de agresiones, pero que siempre había sido protegido por contactos en el sistema. Otros murmuraban que el video había sido eliminado por orden de alguien con poder. Pero en las calles de Sevilla, el nombre de Torres no podía ser silenciado. Los grafitis comenzaron a aparecer en las paredes. «El niño no muere. Justicia para Fernando». En el estadio Sánchez Pizjuán, los hinchas del Sevilla, rivales del Atlético, dejaron una bandera con un mensaje: «Torres, eres España». La ciudad, dividida por pasiones futbolísticas, se unió en una sola voz. La furia creció cuando el video reapareció, esta vez con audio claro. Morales,
Justo antes de disparar dijo: «Sé que es el futbolista, pero parece un moro, así que lo bajé antes de que se levantara». La confesión, grabada desde el teléfono de un testigo, era innegable. No había amenaza, no había resistencia. Solo un hombre ayudando a otro, y un policía que decidió que su piel era suficiente para justificar un disparo. Las redes sociales estallaron. En Londres, los aficionados del Chelsea organizaron una marcha frente a la embajada española. En Liverpool, donde Torres sigue siendo un ídolo, el himno You'll Never Walk Alone se cantó en su honor. Pero en España, la reacción fue más visceral. Los soldados en los cuarteles de Zaragoza y Granada comenzaron a compartir el video en foros privados, con un mensaje recurrente: ¿cómo puede un policía disparar a un héroe nacional y seguir libre? La Real Federación Española de Fútbol convocó una reunión de emergencia. El presidente, con lágrimas en los ojos, dijo: «Fernando no solo ganó trofeos, ganó el corazón de un país. No permitiremos que su muerte sea en vano». En el cuartel general de las Fuerzas Armadas en Madrid, un oficial superior, que había visto a Torres jugar en el Mundial, redactó un memorando interno: «La muerte de Fernando Torres no es un incidente aislado, es un ataque a los valores que defendemos». El documento, aunque no público, llegó a los oídos de los medios internacionales. Un periódico francés, Le Monde, publicó un artículo titulado «El asesinato de un héroe español. ¿Dónde está la justicia?». La presión internacional comenzó a apretar, y el sistema policial español, acostumbrado a controlar la narrativa, empezó a tambalearse. En un pequeño pueblo de Extremadura, un grupo de niños que jugaban al fútbol en un campo de tierra detuvieron el partido para pintar el número 9 en una pared cercana. Uno de ellos, con la camiseta de Torres, dijo: «Si mataron a el niño, ¿quién nos protege ahora?». La pregunta, inocente pero brutal, resonó en todo el país. La muerte de Fernando Torres no era solo la pérdida de un futbolista, era la pérdida de un símbolo, de un hombre que había unido a España en momentos de gloria. Y mientras el sistema intentaba enterrar la verdad, la furia del pueblo, de los hinchas, de los soldados y de todos los que alguna vez gritaron un gol de Torres, se alzaba como una marea imparable, exigiendo que el nombre del niño no fuera olvidado. En una sala sin ventanas, oculta en las entrañas de un cuartel militar en las afueras de Madrid, la luz blanca de los fluorescentes iluminaba una mesa de acero rodeada por 7 sillas. No había banderas, ni escudos, ni símbolos visibles, solo el peso del silencio que parecía absorber cada sonido. En el centro, un proyector mostraba una imagen estática: Fernando Torres, desplomado junto a su coche, con la camiseta de la selección española empapada de sangre, su identificación aún en la mano, el número 9 tatuado en su brazo como un grito mudo. Sentados alrededor de la mesa estaban oficiales de alto rango, hombres y mujeres con rostros endurecidos por años de servicio, algunos de los cuales habían crecido viendo a Torres levantar trofeos que unieron a un país dividido. Entre ellos destacaba la generala Isabel Navarro, una figura legendaria en las Fuerzas Armadas, conocida por su papel en operaciones antiterroristas en el extranjero. Su cabello, recogido en un moño impecable, no podía ocultar la furia contenida en sus ojos. No habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era como un filo de navaja. «No estamos aquí para lamentar a Fernando Torres. Estamos aquí para decidir qué significa el honor cuando un hombre que llevó nuestro escudo es tratado como un criminal en su propia tierra». Nadie respondió. No hacía falta. Cada persona en la sala sabía que este no era un caso policial ordinario. Era una herida abierta en el corazón de España. La investigación militar comenzó con una velocidad que sorprendió incluso a los más veteranos. El vídeo que había sido eliminado de las redes sociales reapareció en un canal encriptado, compartido exclusivamente entre unidades militares. Esta vez no había censura que pudiera detenerlo. La grabación, tomada desde un ángulo elevado, mostraba cada detalle: Morales acercándose al coche de Torres, el insulto racial que escupió sin dudar, el momento en que ignoró la identificación y disparó a quemarropa. Pero lo que hizo que los oficiales apretaran los puños fue la frase captada con claridad: «Sé que es el futbolista, pero parece un moro, así que lo bajé antes de que se levantara». No era solo un acto de violencia, era una confesión de odio deliberado. La generala Navarro apagó el proyector
y colocó sobre la mesa una carpeta sellada. Dentro, un informe detallaba el historial de Javier Morales, 3 quejas formales por uso excesivo de la fuerza, 2 incidentes de abuso contra minorías étnicas y un expediente disciplinario que, misteriosamente, nunca había llegado a juicio. «Este hombre no es una anomalía», dijo Navarro, señalando la carpeta. «Es el producto de un sistema que permite que el poder se convierta en un arma personal». Mientras tanto, en la comisaría de Sevilla, donde Morales seguía trabajando, el ambiente era tenso. Los compañeros evitaban mirarlo a los ojos y las conversaciones se detenían cuando entraba en la sala de descanso. Morales, sin embargo, mantenía su postura arrogante, como si creyera que el sistema lo protegería, como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado. Una mañana, al intentar acceder al sistema interno de la policía, su contraseña fue rechazada. En el garaje, un técnico revisó su coche patrulla y, sin explicación, cambió su asignación. Morales notó que su nombre había desaparecido del tablero de turnos, reemplazado por un código genérico. Oficial 47. Intentó preguntar, pero el supervisor, un hombre de rostro curtido que normalmente lo respaldaba, solo respondió: «Cumple con tu trabajo, no hagas preguntas». Esa noche, Morales vio un coche negro estacionado frente a su casa, sin matrícula, con las ventanillas tintadas. No había nadie dentro, o al menos no podía verlo. Cuando se acercó, el vehículo arrancó lentamente y desapareció en la oscuridad. Por primera vez, Morales sintió un escalofrío que no pudo ignorar. En el cuartel militar, la investigación avanzó sin pausa. Un equipo de analistas revisó los datos biométricos del coche de Torres, equipado con un sistema GPS avanzado que había instalado tras recibir amenazas anónimas durante su carrera. Los registros eran claros. El vehículo estaba detenido, el motor en ralentí, el cinturón de seguridad puesto. Torres no había hecho ningún movimiento brusco, no había intentado salir del coche, no había mostrado resistencia. Un informe técnico, firmado por el teniente coronel Diego Ramírez, concluía: el sujeto no presentó ninguna amenaza. El disparo fue ejecutado sin advertencia, a una distancia de menos de 2 metros. Otro documento, obtenido de los archivos policiales, reveló que Morales había sido investigado previamente por un incidente similar. Un joven marroquí, detenido sin motivo, golpeado y liberado sin cargos. El caso fue archivado con una nota: falta de pruebas concluyentes. Pero esta vez, no había forma de archivar la verdad. El vídeo, los datos biométricos y los testimonios de testigos eran una sentencia inapelable. La Real Federación Española de Fútbol, en colaboración con el Ministerio de Defensa, exigió que el caso fuera transferido a la jurisdicción militar. El argumento era simple pero devastador. Fernando Torres no era solo un ciudadano, era un símbolo nacional, un hombre que había llevado el escudo de España en el pecho, un emblema de unidad en un país a menudo fracturado. Su muerte no podía ser tratada como un delito común. El Ministerio de Interior, bajo presión, aceptó la transferencia, pero con una condición: el proceso debía ser confidencial. No habría conferencias de prensa, no habría declaraciones públicas. La justicia, si llegaba, sería silenciosa. Pero el pueblo español no estaba dispuesto a aceptar el silencio. En las calles de Madrid, Barcelona y Sevilla, las manifestaciones crecieron. Los aficionados al fútbol, los estudiantes, los trabajadores, incluso los soldados fuera de servicio, se reunieron frente a los ayuntamientos, sosteniendo pancartas con la imagen de Torres y la frase «Justicia para el niño». En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid, eterno rival del Atlético, dedicó 1 minuto de silencio antes de un partido, algo impensable en otras circunstancias. La imagen de miles de hinchas rivales unidos en luto recorrió el mundo. En un hospital militar de Madrid, donde trasladaron el cuerpo de Torres tras los primeros días en Sevilla, los médicos luchaban por salvarlo. Durante 6 días, Fernando permaneció en coma, conectado a máquinas que mantenían su corazón latiendo. Su madre, Flori, visitaba cada día, sentada junto a la cama, sosteniendo la misma camiseta que él le había regalado tras la final del Mundial. No hablaba mucho, pero sus ojos, fijos en el rostro inmóvil de su hijo, decían todo lo que las palabras no podían. Una enfermera, que había crecido idolatrando a Torres, dejó una nota en el expediente:
Paciente muestra signos de lucha. No se rinde. Pero en la 7ª mañana, el monitor cardíaco se detuvo. No hubo alarmas, no hubo carreras desesperadas. Solo un silencio que envolvió la sala como un sudario. Flori, al recibir la noticia, no lloró. Solo cerró los ojos y susurró. Mi niño nunca se rindió. Ahora le toca a España no rendirse por él. El funeral de Torres no fue público. Por orden militar, se celebró en una base cerca de Toledo, con la presencia de oficiales, excompañeros de la selección y un pequeño grupo de familiares. No hubo cámaras, ni discursos grandilocuentes. Solo un ataúd cubierto con la bandera española y una corona de flores con los colores del Atlético de Madrid. David Villa, con la voz rota, colocó una pelota de fútbol junto al ataúd, la misma que habían firmado juntos tras la Eurocopa 2008. Hermano, nos veremos en el campo, dijo antes de dar un paso atrás. En el cuartel, los soldados formaron en silencio, no por protocolo, sino por respeto. Un joven teniente, que había crecido viendo los goles de Torres, escribió en un informe interno. Su muerte no es solo una pérdida, es un desafío a lo que significa ser español. Ese informe, aunque nunca publicado, circuló entre las unidades militares, convirtiéndose en un manifiesto silencioso. Mientras tanto, Morales fue apartado de su puesto. No fue un despido oficial, sino una suspensión administrativa que nadie explicó. Lo trasladaron a una oficina sin ventanas en la comisaría, donde pasaba los días firmando papeles sin importancia, pero las paredes parecían cerrarse sobre él. Sus compañeros, que antes lo toleraban, ahora lo evitaban. Los rumores decían que el Ministerio de Defensa había intervenido, exigiendo su detención bajo cargos de amenaza a la seguridad nacional. Morales, sin embargo, seguía creyendo que el sistema lo salvaría. Había escapado de sanciones antes, protegido por superiores que preferían cerrar los ojos. Pero esta vez, el sistema no era el mismo. Una noche, mientras conducía hacia su casa, notó que un vehículo lo seguía. Era el mismo coche negro que había visto días antes. Intentó acelerar, pero el vehículo lo alcanzó sin esfuerzo, manteniéndose a pocos metros. Morales, por primera vez, sintió que no era él quien controlaba la situación. En una reunión secreta en el cuartel general de las Fuerzas Armadas, la generala Navarro presentó un informe final. Contenía no solo el vídeo y los datos biométricos, sino también un análisis psicológico de Morales, elaborado por un equipo de expertos militares. El diagnóstico era claro. El sujeto muestra un patrón de comportamiento impulsado por prejuicios raciales y una percepción distorsionada de su autoridad. El informe también reveló que Morales había recibido entrenamiento en control de multitudes, pero había sido reprendido por instructores por su tendencia a escalar conflictos sin necesidad. Navarro cerró la carpeta y miró a los presentes. Este hombre no mató a un ciudadano, mató a un símbolo. Y si permitimos que esto quede sin respuesta, estamos diciendo que cualquier español puede ser el próximo. El silencio que siguió fue un acuerdo tácito. No se necesitaba un voto. La decisión ya estaba tomada. Morales fue detenido al amanecer, no por la policía, sino por una unidad especial militar. 4 hombres en trajes oscuros, sin insignias, entraron en su casa sin llamar. El líder, un oficial con el rostro impasible, mostró una placa con el sello del Ministerio de Defensa. Javier Morales, estás requerido para comparecer ante una autoridad especial. No tienes derecho a representación legal en este momento. Morales intentó protestar, pero las palabras se le atragantaron. Fue escoltado a un vehículo sin matrícula, con las ventanillas tintadas y un interior que parecía absorber todo sonido. Durante el trayecto, nadie habló. Morales miraba por la ventana, viendo pasar las calles de Sevilla, pero no podía distinguir hacia dónde lo llevaban. Su teléfono, confiscado, estaba apagado. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba en un proceso policial. Estaba en un terreno donde las reglas eran otras. El interrogatorio tuvo lugar en una sala subterránea, con paredes de hormigón y una sola lámpara que proyectaba una luz fría sobre una mesa de metal. Morales, sentado en una silla atornillada al suelo, enfrentó a 3 oficiales militares. El primero, un coronel con medallas que brillaban como advertencias, le mostró una copia de la identificación de Torres, ahora sellada en una bolsa de pruebas. ¿Sabías quién era cuando disparaste?, preguntó.
Morales, con la voz temblorosa, respondió: «Sentí una amenaza». El segundo oficial, una mujer con el rango de comandante, lo interrumpió. Estaba sentado, con el cinturón puesto, mostrando su identificación. «¿Qué amenaza viste? ¿El escudo de España en su camiseta?». Morales no respondió. Su mirada se perdió en la mesa, como si buscara una salida que no existía. El proceso no fue un juicio en el sentido tradicional. No había abogados, ni jurado, ni prensa. Era una evaluación militar, ejecutada bajo el artículo 9 del Código de Seguridad Nacional, una cláusula raramente invocada que permitía al ejército actuar contra amenazas internas. Los oficiales no buscaban una confesión, ya tenían la verdad. Lo que querían era entender por qué un hombre como Morales, entrenado para proteger, había decidido disparar contra un héroe nacional. Un tercer oficial, un teniente general que había servido en misiones en África, habló por última vez. «No mataste a Fernando Torres por error. Lo mataste porque creíste que podías, porque pensaste que tu arma era más grande que su legado». Morales, por primera vez, bajó la cabeza, no por arrepentimiento, sino porque sabía que no había escapatoria. La decisión se tomó en menos de una hora. No se redactó un veredicto público, ni se emitió un comunicado. Morales fue trasladado a una instalación militar secreta, un lugar sin nombre en los mapas, donde las puertas se abrían con escáneres biométricos y las paredes bloqueaban cualquier señal electrónica. Allí, en una sala sin eco, fue sentado en una silla frente a un panel de 7 oficiales. No se leyeron cargos, no se ofrecieron defensas. Una mujer, con el rango de general de brigada, colocó una foto de Torres sobre la mesa, Fernando, de pie frente a una bandera española, con la mano en el pecho, el día que fue condecorado por su contribución al deporte nacional. «Este hombre dio gloria a España», dijo. «Tú decidiste que su piel valía menos que tu prejuicio». Morales intentó hablar, pero un gesto del oficial lo silenció. La sentencia fue ejecutada esa misma noche, bajo un protocolo clasificado que no dejaba rastro en los registros civiles. Nadie fuera del círculo militar supo cómo o dónde. En los días que siguieron, el nombre de Fernando Torres se convirtió en algo más que un recuerdo. En el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid retiró oficialmente el número 9, colgando una camiseta gigante en el centro del estadio. En las academias militares, los instructores comenzaron a citar a Torres en sus clases de ética, no como un futbolista, sino como un símbolo de lo que significa llevar un escudo con honor. Una frase que él había dicho en una entrevista años atrás: «El honor no está en las medallas, sino en cómo te levantas cada día», fue grabada en una placa en un pequeño parque de Sevilla, cerca del lugar donde cayó. La placa, sencilla y sin adornos, decía: «Aquí Fernando leía, no moría». Los niños del barrio, que jugaban al fútbol en las calles, comenzaron a llamarlo el banco de El Niño, dejando pelotas y camisetas como ofrendas silenciosas. En un foro militar privado, un oficial anónimo escribió: «Si permitimos que un hombre como Torres muera sin justicia, ¿qué nos queda para defender?». El mensaje, compartido miles de veces, llegó a los cuarteles de toda España. En una reunión de cadetes en Zaragoza, un instructor proyectó una imagen de Torres levantando la Copa del Mundo y dijo: «Este hombre nos enseñó que el honor no se negocia. No lo olvidéis». La lección no era sobre fútbol, ni sobre gloria. Era sobre el deber de proteger lo que un país representa, incluso cuando el enemigo lleva un uniforme que debería ser aliado. En la casa de Flori Sanz, una sola foto de Fernando permanecía en la sala. Él, sonriendo bajo el sol de Sudáfrica, con el trofeo en las manos. No necesitaba medallas póstumas. Su legado ya estaba escrito en cada español que se negaba a olvidar.